se doble. Me retan. Radical. Adelante. Adelante radical. Yo no entiendo. ¿Cómo? O sea, es un partido chupapija espiritualmente cuando en tu misma marcha la canción que vos tenés que usar como arenga admitís que se puede romper. Por más que entiendo el concepto de que mejor que no se doble, o sea, mejor no cambiemos las ideas, pero rompamos el partido, entiendo. Pero es tu canción, no lo admitas, es tu canción que te podés romper. Es muy trotskista espiritualmente. Que todos juntos triunfaremos, todos unidos triunfaremos. Pero si la de ellos dicen, no, vamos a dividirnos. Ni da. ¿Viste? Y después nos preguntamos por qué están muertos. Exacto. ¿Desapareció? ¿Qué cosa? El radicalismo, definitivamente. Pensé que te ibas a meter en una discusión de los dos La demonios. discusión venimos del 2001, venimos en eso. El 3% de terráneo. Hasta en lo estrictamente formal creo que tiene menos de 20 diputados. UCR. Es que usan todavía el sello, así que no. Es que a diferencia de partidos muy minoritarios. A diferencia de lo que pasa con el peronismo, podés mostrar en métricas que se ha reducido cada vez más. Exacto. Cuando el peronismo puede tener momentos de reducción, pero después vuelve, qué sé yo. Las críticas siempre te engañan. Creo que tenés que dejar pasar 2 mandatos de continuo reducción para poder argumentar que está comenzando un declive, cosa que, ¿qué pasa? En el momento que pierde el peronismo, un mes después ya murió el peronismo, no vuelven más. Eso es precipitarse. Sí. El fenómeno del peronismo es más como el río Nilo. ¿Cómo qué? Hay momentos de sequedad, hay momentos de sequía, no, boludo. y hay momentos que desborda el cauce. Se llena de peronistas, peronistas por todos lados. Claro, aparte desborda de la inundación del delta. Suele ser cada 7 años, no sé si compararía el peronismo con inundaciones, si no preguntale a Scioli si le gusta esa. Pero bueno, si querés, somos como el río Nilo. Un episodio con el agua, justamente. Él que hizo que... ¿Qué le pasó? No sé. ¿Qué le pasó? ¿Qué es esto? Le decían... ¿Estás bailando? Con la motoneta. ¿Qué pasa? Hubo de cumpleaños, le decían. ¿Por qué? Se le fue la mano con el agua. ¿Cuántas generaciones de gorilas pasaron que dijeron que el peronismo desaparecía? Varias. Yo te diría 3, 4. No, más. Desde que existe. Desde el 55 en adelante. Ya está, se terminó con esto. Vinieron a sacarlo de la cárcel al Pocho y ya está, desaparecen. Esa fue la primera vez. Exactamente. Y después nunca terminó. Esa es la primera vez el 17 de octubre. Vinieron una vez hasta. Le sacamos todos los cargos. Se sacaron la. Ahora lo quiero ver. ¿Ahora qué va a hacer? No, después cuando aparecieron todos los negros en la plaza. Perdón. Cuando aparecieron todos los. Sí. Pero ese negro me gusta. Bueno, ese me gusta. Nosotros sí podemos. Claro. Sí, pero yo estoy muy pálido en esta cámara. No, así que pero no pasa por eso. Cuando... Me siento re negro también. Bueno, cuando aparecieron todos los marrones, ¿eso está mejor o peor? Claro. Peor. ¿Es peor decir marrones que decir negros? Cuando aparecieron todos los marronazos, todos los chorros. Los cabecitas. En la época se usaba cabecita. Cuando aparecieron todos los marrones en la plaza, creo que decían, no, ya está, vinieron a la plaza, después se van y no pasa nada. Es un momento de efervescencia. Sí, total, la segunda vez, ¿cuál fue la tercera? Los en micros. Bueno, ahí no va a dejar de pasar nunca. Igual yo tenía... Quería decir una cosa, bueno, nos fuimos de tema. Hay una cosa que nunca me generó algo más empatía por un político, que hay una foto de Scioli aprendiendo a escribir de vuelta con la mano izquierda, que dice, tengo acostumbrado a escribir con la izquierda, pero me duele el muñón, dice. Y yo dije, no te rías. ¿Por qué te reís? ¿Por qué te reís? Porque la última parte la... ¿Por qué? ¿Cómo me empecé a reír yo? La última parte... Mentiras. Hay algo que se llama dolor fantasma. Sí, Phantom Pain, como el juego de Metal Gear. Que si te falta un miembro, lo seguís sintiendo y te siguen doliendo los dedos y no los tenés más. Sí. No, pero es algo documentado médicamente. Sí. Pero eso me generó mucha empatía por Scioli y por eso no lo puedo hatear hasta ahora. ¿Qué te generó empatía? Está bien, mira. Hay que no el concepto, porque he visto muchos mancos en mi vida. En la foto de la página escrita a mano, como el orto, porque estaba aprendiendo a escribir de vuelta. Es para y decía, empatía. No, pero es una foto viejísima, salió hace un montón de años. O sea, sí, obviamente generar empatía, pero él tiene una razón para generar empatía. O sea, le pasó algo real. Mira, hay que buscar al árbitro que le cobró mano y darle una medalla. Yo nunca. Hay alguien que hizo. Un acto de justicia. El Pichichi. Con la camiseta naranja haciendo el Pichichi. Daniel Scioli. Claro. No. Y después lo ponen que se cae, boludo. Es que hay una recopilación de caídas. Sí, de caídas. Y algunas son dolorosas. Algunas son muy dolorosas. Y ahí sí siento empatía porque sí. habla de un tipo que se levanta y sigue. Y sigue para cualquier lado, con Milei, con lo que venga. Pero sí, sigue. Ya llegó el sobre del Pichichi. Que se cae. Aparte se cae y no puede poner una mano. Por eso las caídas son terribles. Son duras, complicadas. Las que son sobre ese costado de joder. Sí. Como no puede parar, se golpeate a la cabeza. Acá, consulta. Y ¿Qué, por eso... ¿Hubo más ruido de la muerte del peronismo? ¿Con Macri o con Milei? Estábamos hablando del Pichichi muy a gusto y vos nos sacás con esta pelotudez que no le importa a nadie. Yo quería hablar de Pichichi. Es distinto porque con Macri me parece que era como más refinado el asunto, diciendo, bueno, ahora viene los que el buen gobierno que viene a reemplazar y esa mala época, y era como
O sea, ahí se empezó a acuñar el no vuelve No vuelve más. Y ese tipo de cosas. Con Milei es como otra cosa, es como una especie no es un planteo en serio, es una boludeada, es una gastada. Sí, pero el peronismo se fue con Casi. Cristina en una plaza llena y Alberto, el gobierno de Alberto se fue con Bueno. muchos planteos, Algo, problemas. Pero, Algo- parece pero pará. todo muy degradado. algo interesante y que es una de las canciones más importantes de la campaña del 19 fue el Vamos a Volver. Y después no se escuchó mucho más y hoy no se escucha tanto. Creo que porque esa vuelta fue tan terrible Fue mala. que arruinó el concepto de Vamos a Volver. Que no quiere decir que no Absolutamente. se vaya a volver, pero quiere decir que en medio que hay que jugar un poquito más callado. Pero no la porque podés contar, no porque hay si que vos tu contar. campaña es vamos a volver y después volvés a hacer una poronga como gobierno de Alberto, discúlpeme que yo sé que ustedes reivindican mucho al gatero estúpido de Alberto, pero fue un gobierno de mierda, casi en cualquier dimensión que lo mires, seguramente hay un par que no, pero el resto sí. Y el Vamos a Volver lo arruinaron, no lo podemos cantar más, vamos a tener que dejar pasar 20 años más para poder cantar el Vamos a Volver. No, Bueno, hablando del Vamos a Volver, no quería pasar por alto. 20 de junio, Día de la Bandera, ¿y qué más? ¿Qué más? Un año de Cristina presa. sí. Un año de Cristina presa. ¿No Mañana pasó eso ya? Hay un año, pasó ya. Un año. Mañana se plantea una movilización desde Parque Lezama hasta San José 1111 y, Tiene formato de acto, con escenario, con oradores, va a hablar Máximo. y No la dejaron hablar a ella. no le permite la justicia porque no está dentro de las... Claro. Sí, un Las audio, limitaciones. pero quería hablar en vivo. Pero escúchame, si los chorros que están en un penal cualquiera tienen celular y suben historias al Instagram, A ella no se le permite. ¿pero qué diferencia hay entonces? ¿Que no apuñaló a alguien con una lapicera que le sacaron punta? ¿Esa es la diferencia? O sea, no entiendo, ¿por qué? Que les discutió el poder a los poderosos de este país. Bueno, igual ya nos estamos pasando de cuca. Ya empezamos con esa... Bueno, para el Día de la Bandera. Tenemos, Día de la Bandera. No, a ver, ustedes lo que pasa, ¿sabe lo que pasa? Se nota mucho que no entienden de producción, porque esto lo grabamos un viernes, pero sale mañana y le falta la escarapela. Yo la dejé en el bus. Porque hoy es 20. Lo que pasa es que ustedes no entienden nada. Son muy cucas. Yo me la puse. Son muy cucas y muy marrones, entonces Pero no tengo la entienden, campera. no entienden de podcast. Qué buena excusa, no se ve en cámara, así que no existe. Ahora me voy a levantar y lo miro. Mirá, encima estás representando algo que en España. cámara parece más, por los colores, una campera de España, que son nuestros opresores coloniales. Este es un homenaje a Mayra Mendoza. Que según está Nosotros. en No, no. Bien, Homenaje a Mayra Mendoza. te voy a Estamos admitir una esperando que cosa. la pida. Saliste bien, saliste jugando bien, te voy a decir, ¿eh? Porque podrías haberte comido la de la Pero te puedo sacar un tema mucho más profundo y aburrido. Nosotros no fuimos una colonia de España. ¿Qué? Fuimos Yo soy provincias español. españolas. Tal Ahí cual. está. Tal cual. Tal cual. Yo soy español, dijo Marra. Acá Yo soy español también. Yo soy español. No hubo colonia. No Usted- fuimos. No había El col- Congo belga. No fuimos el España Congo no tenía belga. colonia, tenía provincias de América. Ustedes son unos degenerados de la historia, porque ¿quién carajo le importa? Era colonialismo hay una igual, gran diferencia. era imperialismo. Dejémonos de joder. No. Hizo falta una revolución. Para independizarse había un virrey. No somos una colonia en nombre solamente. Dejémonos de joder, muchachos. Teníamos universidades. Andá a las otras colonias de África. Eran todos cucas también en esa Le época. armaron universidades. ¿Y las auditaban? Los auditaba. ¿Qué se gastaba? Yo quiero. No faltaba algún boludo en esa época que diga, no, queremos saber en qué se gasta. La plata del virrey. Los españoles en la península decían, ¿en qué se gasta la nuestra? ¿Qué se gasta la En nuestra? esos marrones. Claro, para formar americanos. sociólogos, seguro. ¿Cierto? La población local, mientras practique la religión católica, etcétera, cosas de la época, eran ciudadanos, eran súbditos, mejor dicho, de la corona, no eran ciudadanos de segunda o como si se daba en las colonias de otros países europeos, Portugal. como Inglaterra, etcétera, donde los colonizados no eran súbditos ni Sí. tenían ningún tipo de derecho. No pagaban impuestos, pero no tenían representación. Yo tengo ahí una pregunta para Juan Manuel, que es un hombre que ha leído mucho de historia argentina. Y Prepárate. está la es visión, la leyenda rosa, por decir de alguna manera, Rosa. esa forma de identificar sí. este cuentito, ¿no?, que te cuentan en el colegio, que es nos independizamos de los españoles, que eran malos, bla, 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 bla. Y otra forma de analizarla es, en realidad, fue una oportunidad de una élite Ujú. que vio la forma de acceder al poder en toda su dimensión. Como en todas las revoluciones, adentro los que empujan a favor de la revolución hay sectores que lo hacen más por un interés propio mezquino, y Quedarme hay con el puerto, el sectores que son comercio. idealistas, y por lo general después de esas revoluciones se genera el problema, los conflictos internos de ese movimiento revolucionario. Y De perdón, quiénes son los reales y quiénes son... quiero escuchar, realistas, pero quiero escuchar al reales. experto, pero todo gracias a Napoleón aparte. Todo En gran medida. No, todo gracias a Napoleón. No, porque es como decir, la dictadura cayó gracias a Thatcher. Que los que dicen eso, yo por lo general
bajo un diente. Me gusta como titular igual. Pero Claro, yo, iba, no. yo iba a proponer poner a Napoleón en el billete de Son 50.000 cuestiones pesos. causales. Obviamente, la invasión de España por parte de Napoleón facilitó. Y justamente, no sé qué era lo que vos ibas a preguntar en realidad. Igual. No, Ojalá esto, pregunta, ¿a cuál María. suscribís de las visiones? No, que era una época donde los movimientos, lo que se produce en España con el rey preso por parte de Napoleón, es un movimiento de deliberación a partir de cómo el pueblo se gobernaba a sí mismo, no solo en Buenos Aires, que era una ciudad y un punto de tercer orden dentro del virreinato, imperio sí. español, porque no tenía unas grandes riquezas acá, no había, era mucho más importante, Asunción era mucho más importante que Sí, las ciudades importantes era Potosí. Córdoba, Tucumán. En realidad todo el camino real. Argentina Exactamente. abastecía. Buenos Aires, bueno, empezaba a tener un puerto y empezaba a tener cierto valor las exportaciones de cuero, etcétera. Pero en realidad las dudas sobre la legitimidad, como el planteo es, bueno, si no está el rey legítimo, ¿dónde va a parar la legitimidad? ¿Quién gobierna al pueblo español? Entonces, si se gobierna a sí mismo. Y en España se generan movimientos de, podríamos, usando palabras de hoy, ¿no? Del momento, populares, donde, bueno, se generan asambleas zonales donde dice, bueno, si no está el rey, el poder vuelve al pueblo y el pueblo lo administra y se autogobierna. Ahí cobra valor Sevilla. Sí, pero digo, La Asamblea de Sevilla, que es la que reemplaza. sí, pero al digo, rey. a nivel de esas asambleas fue lo que permitió, o el único elemento de oposición y de resistencia a la ocupación napoleónica surgió de esos movimientos. Y ahí sí, con lo que hoy llamaríamos hasta guerra de guerrillas. No había un ejército español combatiendo al invasor napoleónico en sí, sino que había, esto lo saben mucho más historiadores, no soy historiador yo, pero se dieron los primeros experiencias históricas de combate de guerrillas a un gran ejército, a una gran fuerza ocupante. Y como se puede plantear, movimientos populares de soberanía popular se daban en la península y se dan al mismo tiempo acá. Solo que un poco por reflejo, influencia también de la independencia norteamericana, etcétera, se empezó a plantear el tema de que no simplemente vuelva el poder al pueblo, sino que el pueblo, donde había un pueblo, también había una nación distinta a la peninsular. Entonces ahí empieza el planteo de construir una nación distinta. Una nación americana que lejos estaba de tener las divisiones que hoy estamos pensando, Totalmente. que era mucho más grande. O sea, no había cucas y gorilas en esa época, ¿estás diciendo? Sí, los primeros cucas y gorilas me parece que aparecieron en ese momento. Ok. Los tipos que decían, che, vamos a apoyar este movimiento porque si se va al rey no le pagamos más impuestos y podemos comerciar lo que antes era contrabando, lo podemos hacer una especie de rigui comercial. Dale que viene un rigui. Yo iba a eso. Y otros que decían, no, tenemos la oportunidad de construir nuestro propio país. Moreno, Belgrano. Yo iba a eso. Todo eso trasciende ese discurso. Hasta hoy esto nos están asfixiando con impuestos de las élites locales. Lo tenemos hoy. Claro. Gobernando hoy. Son los que están diciendo, no, acá hay que bajar los impuestos, hay que bajar los impuestos. Bueno, hoy están gobernando. Digo, nacimos de esa manera, más de 200 años después, seguimos igual. Sí, igual ahí hay una cuestión que es, y me gustaría que lo podamos tomar un poquito más, porque el discurso de nos están asfixiando con impuestos es absolutamente verdadero, excepto para quienes más lo comunican. Los que no son asfixiados por impuestos son las élites. Los que son asfixiados por impuestos son en la clase media, la que queda, los trabajadores. Porque a veces se confunde el negar la relevancia de ese argumento con decir que sos un derechoso o lo que sea. Es un argumento completamente relevante. Lo que pasa es que se plantea que tiene que ser un binario. O no se cobra nada y somos Wyoming o un paraíso fiscal, somos las Islas Vírgenes, o se cobra todo y somos la Unión Soviética y te van a expropiar el pan que ganaste laburando durante un día. No es una cosa o la otra. Es algo versátil. Es que los que tienen más paguen más sin eliminar el incentivo a hacer negocios en el país, obviamente, porque si no somos unos extremos zurditos, pero reduciendo al mínimo posible la cantidad de puestos. Hay que eliminar el monotributo. Esa es mi propuesta de campaña. Sí, hay que eliminar el monotributo. Vas al IVA, que es lo que quiere este gobierno. Hay que eliminar el IVA. Bueno, hay que eliminar el IVA en todo caso. Sí, Milei llegó a presidente diciendo cosas pelotudeces como esta, así que déjame una Sí. chance. Bueno, pará, eso es lo que pide el FMI. Eliminar el monotributo. Claro. Plantea Pero eso. para que pasen al IVA, ¿eh? ¿Cuál?
No para que no La- paguen nada. Justamente la Ese es el punto. frase de Milei de todo impuesto es un robo, Mm, iguala de esa manera tan chota que decís vos. sí. Porque es todo impuesto. Entonces, es lo mismo el impuesto al IVA, al alimento, a la primera necesidad, como el impuesto a la cuarta casa de Claro. catering que tiene un empresario. Y justamente, si igualamos, si ponemos a nivel de principio que cobrar impuestos ya es un robo, bueno, sí. En realidad lo que vamos a disfrazar es una desigualdad. No vamos a ir a hacer más justicia. Es una idea pichanga que nos hace quedar como tarados, realmente, porque es una discusión tarada para tener. Es que Porque comparar un impuesto a la riqueza, llamarle siquiera, que sí tiene un nombre muy absurdo y me molesta hasta decirlo, pero si vos estás hablando de que le estás cobrando, cuando alguien tiene una capacidad de comprarse un yate de 300 metros, le estás cobrando más a ese tipo, Por comprarse el segundo. claro, versus cobrarle a alguien para poder emitir una factura y poder laburar, yo cuando digo eliminar el monotributo me refiero a eso, me refiero a que conceptualmente el concepto de tener que pagar para laburar en la forma más precarizada de laburo en blanco es ridículo. ¿Eso quiere decir que no hay que cobrar impuesto a nada de nadie? No, bueno, que hay quizá solamente debería una ser más forma. bajo. Lo que pasa es que el monotributo también incluye no solo tributos, sino cargas sociales, ese tipo de cosas que necesita la sociedad tener para prever Y sin momentos embargo- que esa persona no esté más aquí. Y sin embargo, las prestaciones para el laburante actual es una mierda. Así que, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué beneficio le damos a alguien que está sosteniendo su sistema en el ahora? Hay que replantear eso y formas de financiarlo existen, porque otros países lo han hecho Pero mejor justamente aparte. cuando los sistemas no funcionan es cuando aparece algún demagogo a proponer la falsa solución, Bueno, que esconde yo quisiera un poco más de demagogia con resoluciones reales. ¿Se puede? ¿O deja de ser demagogia? Con soluciones reales. ¿O deja de ser demagogia? deja de ser demagogia. Es como cuando alguien dice populismo, pero bien. ¿Deja de ser Y, populismo? claro, Obama, ¿se acuerdan? Hizo ese argumento. Le dijo, no está tan mal ser populista, dijo. Bueno, es que yo soy soldado Obama. el No, pará. populismo es despectivo en toda la tradición anglosajona. Tal cual. En el resto, en Europa, o en cierta tradición, hasta la tradición italiana de ciencia política, es un concepto, no es ni bueno ni malo. Consignas, ¿no? Patria sí, colonia no. A la consigna de Cuca. ¿Qué Típica sienten de cuando se canta? ¿Sabes qué? Yo Hay- siento que no hay que cantarla más. No, no hay que cantarla más. Y te digo por qué. Hay una cuestión que es, en abstracto, la consigna está bien. Sí. No quiere ser colonia de nadie, ni de un poder colonial, ni de un país que se impone de manera económica, de lo que sea, de manera comercial, con colonialismo. Por eso la cuestión de Estados Unidos, especialmente ahora, hace cada vez más poder duro y así implica su colonialismo, pero también hay otro tipo de imperialismo que es como el que hace China, que es mucho más soft, pero tiene implicancias mucho más profundas, en mi opinión, y sigue siendo lo mismo. A ver, es diferente. Si me agarra un politólogo degenerado como el que tengo enfrente del otro lado, capaz que podemos... no mires para atrás. Hacete cargo. No, pero realmente, sí, conceptualmente, en términos técnicos son diferentes. Pero es lo mismo. Es poder. Poder que se ejerce ante estados más débiles, naciones más débiles. Ahora, la frase toma vía propia y se vuelve una descripción política. Y esa frase es una frase muy cuca, porque muchas veces se usa para decir no, que no invierta nada Microsoft porque nos van a venir a chorear los pingüinos en Chaco. Bueno, sí. No sé si No tiene ponerlo, sentido. no sé si poner la relación que nosotros podemos tener con Estados Unidos, con el Reino Unido o con China. Tampoco ya no importa nada. Pero tenemos parte de nuestro territorio ocupado por No, sí, pero el digo, Reino Unido, la- digamos, por Inglaterra. Sí, pero como el Reino Unido no es una potencia. Sí. Dejó Yo de me ser refiero una más a potencia. otra cosa. Yo me refiero más a el peso de las palabras, el impacto de las palabras. A ver. Porque termina siendo una Qué consigna. programa, el peso de las palabras. Termina siendo Programón. Cambiamos el nombre. una consigna vacía que es como la canción que se cantaba en el mundial anterior por los pibes de Malvinas. Después fueron y votaron a Milei, la concha de su madre. Ok. Que basta, o sea, pongámosle sentido a la palabra y acción, porque siento que se canta, se repite, pero que realmente no se transmite. No se transmite ese amor Yo a la tengo mis patria. dudas. Yo creo que es el momento de cantarla más que nunca. ¿Qué, se muchacho viene de vuelta? que se viene una etapa de Pero la no hay que historia. cantar canciones Bueno, nuevas, dijo pero la canción no. Cito. No, pero para mí el debate histórico de nuestra nación es patria sí, colonia no, o patria antipatria. Para mí es el momento, no solo en la Argentina, sino en la historia, que más hay que cantar esa canción. Pero coincido que está vacío de contenido, como está todo vacío de contenido. Cualquier palabra está totalmente vacía de contenido en este contexto. Pero es parte de nuestra tarea de comunicadores, militantes, como quieras llamarlo, de ciudadanos, darle contenido a esas palabras. Me parece que es el momento de profundizar. ¿Por qué? Porque el enemigo profundizó. ¿Sabes lo que pasa? El concepto de patria y colonia no se definió en 1816. Ya está, quedó viejo. Ya se usa para también una agenda política cerrada, obtusa,
que niega que hay que aprovechar la oportunidad actual, una ventana de oportunidad que solo se da ahora, para recibir literalmente las empresas más poderosas de los últimos siglos para el bien de la infraestructura argentina, de la construcción de poder en términos tecnológicos argentinos. Se usa para eso. Yo la escucho hoy para eso. Cuando se habla de Peter Thiel en las redes, aparece Patria Así Colorado. Y es una pelotudez. Porque, y quiero volverlo a mi eslogan, hay que dejar que vengan todas las inversiones sin entregar la cola. El problema es que hoy tenemos un gobierno que está muy propenso a entregar la cola. El tema, lo que peor que podría pasar es que venga otro gobierno después que no esté dispuesto ni siquiera a negociar. Tenemos que ser tan pelotudos para confundir negocios con entregar la cola y no poder encontrar el término medio. No por ser centrista, succionador, como muchos radicales que ha habido, pero medio que esa es la forma de hacer negocios. Tenés que entregar algo para recibir algo. El tema es cuando nos pasamos de mambo. Ahora, esa frase fue cooptada por los zurdos. Por los zurdos que lo plantean para solamente tener la proyección futura del país que solo ellos entienden. Que vamos a ser la Unión Soviética dedicando 10 millones de vidas en campos de trabajo para poder hacer una vía de tren. Eso es lo único que vamos a lograr en ese sentido. Va a quedar vieja cuando los ingleses se vayan de las Malvinas. Esa frase va a quedar vieja cuando se vayan. Pero aparte, con los sectores de poder y con la concentración económica que hay hoy, en la Argentina y en el mundo, no existen los términos medios. No existe negociar y que pongan un poquito y se lleven un poquito. No, ellos vienen por todo. Porque tienen la capacidad para jugar e instalar un Milei en la Argentina para quedarse con todo. ¿Por qué van a negociar con vos? Entonces no se puede negociar de igual a igual o entregando un poquito sí, un poquito no con esos sectores. Hay que hacer negocios, hay que tener negociaciones fuertes, ahora entendiendo que no van a sentarse para quedarse con un 5% de esto, un 3%. Vienen por todo. Y lo demostraron poniendo un tipo como Milei, el presidente de la Argentina. Entonces hay que tener una postura firme. Con el poder, una postura firme. Cuando se vayan de Malvinas, vamos a poder decir, ya no somos más una colonia o somos una patria libre. Por ahora no lo podemos hacer. Y con esos sectores hay que negociar fuerte. Entiendo lo que vos planteás de no entregar la cola. Ahora, no podemos plantear que, bueno, sí, vamos, pero que vengan las inversiones y nosotros somos buenos también. No, firme. Ustedes son el enemigo. ¿Quieren hacer negocio acá? Se tienen que sentar con el poder que representa a este pueblo. Digamos, no se puede ir a... Yo ahí me pregunto entonces por qué el rey de los cucas zurdos se juntó con Peter Thiel. ¿Por qué Grabois fue a darle la mano a Peter Thiel? ¿Es tan así? Entonces... No, pero digo, si como suele pasar, las explicaciones más simples y más bobas por lo general son las más probables de ser ciertas. Circuló la explicación sobre ese encuentro de Grabois. No te rías. ¿No sabes con lo que voy a decir? Vaya. No. Grabois es fanático de Tolkien. La concha. Ok. Fanático a nivel Sí, extremo. me consta. Pero 3 horas hablar de Señor de los Anillos. No, pero Palantir. parece que esa fue como el código en común para. Che, vamos a hablar de esto. O lo que realmente le causó inquietud a Grabois para conocer al muchacho. Pero al mismo tiempo, cuando después de que terminó la reunión y etcétera, dijo Grabois que se tomaba unas vacaciones o algo así. Un silencio de medios por un mes. Justamente para no dar explicaciones, para hablar por qué lo vieron entrando a la casa. Sí. ¿Qué personaje sería Grabois en El Señor de los Anillos? Gollum. No. ¿Gollum? No. Ese, No. Peter, esto que Gollum. Creo que no. Lo que Se pasa es parece. que tiene- Miguel. Se Bien. parece. No, es Sméagol. Sméagol es cuando todavía era un proto hobbit, un Claro. pseudo humanoide, pseudo hobbit. No necesariamente un hobbit, pero parecido. Y Gollum es la personalidad secundaria que crea la influencia del anillo. Igual yo voy a decir una cosa. Si me traes una urna ahora, pongo la carita de Grabois. Porque nunca me sentí tan cerca de ese cuca zurdo que en el concepto de se juntó con Peter Thiel no para hablar de entregar la Patagonia, no para hablar de Datasender, no para hablar de la superinteligencia que nos va a dominar en el futuro, sino que se juntó para hablar de Isildur y del reino de Gondor y de Arnor. Palantir. Me encanta, boludo. Algo que yo le rescato, tengo algunas diferencias y a nadie les importa. ¿Qué diferencia tengo yo con Grabois? Pero Estás preocupado de Grabois, ¿eh? Claro, todo. Están Pará. preocupados de Grabois. A Para nosotros todo. nos importa. No, claro. Gracias. ¿Viste? Gracias. Vamos. Sonso. Continúe. No, que cada uno tiene sus opiniones sobre las formas, cómo hace política Grabois, pero personalmente me parece, por lo que pude ver en sus reportajes, etcétera, me parece que es un tipo que por lo menos hace las preguntas correctas. Por ahí no estoy de acuerdo con las respuestas que él da, pero cuando en un viaje que hizo a Estados Unidos,
No fue a ver simplemente alguna cooperativa en Chicago que tiene que ver con los Grabois. El cannabis. norteamericanos. No, fue y se juntó con Steve Bannon. Mm. Después también se juntó con Bernie Sanders, el político, el único político abiertamente socialista que tiene Estados Unidos. Bueno, ya cada vez hay más. Socialdemócrata. Ya hay más. Pero se juntó con Steve Bannon, o sea, tiene una inquietud que se puede rastrear muchas veces con entender y tener algún tipo de diálogo con esos nuevos fenómenos políticos que por lo general y de forma a veces apresurada se los simplifica como nueva derecha o extrema derecha. Le interesa, y a ver qué hay ahí, por qué convocan tanto. Entonces creo que esto tiene que ver parte de lo mismo. El tipo me parece una actitud interesante. Hay un monstruo, hay un cuco para la cultura progresista. Bueno, quiero reunirme con el cuco para de primera mano saber qué piensa y bueno, yo prácticamente hice una defensa de Grabois, pero me parece que es una actitud por lo menos que apunta a generar algo de pensamiento, no a anularlo inmediatamente. Mira, Ya sé lo que es Peter Thiel, no me interesa hablar con él. no, eso es la peor pelotudez Pero es lo que más abunda. de turbo chupapija que puedes hacer. Pero es lo que más abunda. Porque hay una cuestión muy simple que es, uno puede gustarle más o menos a Grabois, yo no creo que lo querría como presidente, No. pero que cualquiera que quiera estar en esa discusión tiene que por lo menos ser pragmático, Absolutamente. es un hecho. Absolutamente. Pero el pragmatismo no quiere decir doblegarse ante lo primero que te diga Peter Thiel. Lo que pasa es que yo también ahí me pongo en empatía, voy a mostrar un segundo de empatía y decir, si yo me siento con Peter Thiel y estamos discutiendo si le voy a entregar toda la Patagonia porque quiere poner cemento en toda, por abajo de la pampa todo cemento, estacionamientos, refrigeración, data centers y In-N-Out Burger. Eso es lo único que quiere poner. Y esa es la discusión, pero el tipo me impide y me dice, che, ¿qué pensás de cuando Eru Ilúvatar inundó a Númenor por haberse vuelto un culto de Sauron? Yo digo, ¿sabes qué? Agarrate la pampa también, si No, querés. es que yo- Agarrate el Gran Buenos Aires, todo atacente. ¿Para qué queremos Lanús, no es así. Avellaneda, Quilmes? No es que No importa un venimos carajo. hablando de las cuestiones y desviamos. No. Al momento que se habla sobre las cuestiones de la Patagonia, se meten referencias para entenderse mejor. Ah, vos decís que Númenor es como la Patagonia y inundarlo es como poner un data center. Mirá, Estoy la seguro. Patagonia, Estoy llegando seguro. a la cordillera, está bueno, pero no me toque los Ents. Me parece que la conclusión es que Los árboles. Grabois ¿Cómo? sumó a su electorado, potencial electorado, ñoños como vos. ¿Cómo? que- Perdón, El ñoño. Grabois es Va en medio búsqueda del botonón. progre, centroizquierda, Es muy potente el izquierdoso, y llegó otro universo más nerd. Bueno, pero ¿no? ¿sabes qué es lo Con que es todo interesante? Porque yo creo que Milei también apelaba mucho a ese... no, Ese perfil, a ese perfil. no iba a decir algo mucho peor que perfil, iba a decir neurodivergencia, pero más allá de eso. Apeló a eso, pero sin embargo yo no lo veo al Jabote como un turbo nerd en esa dimensión. Es un nerd de otro tipo. Y que me cae mucho peor personalmente, porque ese tipo que quiere citar a Von Mises de memoria y después no se acuerda, un videazo increíble en el programa de Fantino diciendo, ¿cómo se llama el que discutía con Von Mises? Y se le pide que lo googlee y nadie sabe qué carajo estás hablando. ¿Quién discutía con Von Mises? Y no entiende ¿Quién Monster Inc. carajo? ¿Cómo? Y no entiende Monster Inc. No, bueno, está bien. Pero ese tipo de turbo nerd es repelente. Ahora, si Grabois se me pone a hablar un poquito de Tolkien, a mí me compra, la verdad. Entonces, es un problema, porque yo no quiero volverme un turbo zurdo como Grabois, pero está haciendo todo lo correcto. Y si me traes una urna hoy, solo por eso, nada más por eso. Y porque se juntó por Peter. Yo banco que se juntó por Peter. Todos tendría que ir a ver a Cristina a San José 11. Totalmente. Solo por la foto, solo porque me encantaría verlo y ver qué dirían, especialmente los muchachos de carajo, si aparece esa cuestión, pero no creo que No le suceda. estaría sirviendo mucho Peter Thiel, me parece. No le sirve. Tampoco le sirve juntarse con Grabois el tema. Pero ¿Para no qué? le importa, no le importa Peter Thiel. No pierde ni gana nada. Le chupa un huevo. ¿Sabe qué piensa? Sí, fuimos a jugar al ajedrez. Al No, ajedrez. igual, Ojo, que es viable, porque Se está puede en un ganar. torneo, boludo. Tranquilamente. yo digo, hay una cuestión ahí para tener en cuenta que empresarios de ese porte, empresarios mucho menores, cuando desarrollan un plan de inversiones a largo plazo en un país, obviamente el acuerdo es fuerte con el país, con la gestión gobernante. Ahora, entendiendo el circuito político, cómo va cambiando, cómo va de un lado a otro, la alternanza, ¿no? en el gobierno, generalmente hay una capacidad de lobby para los que vienen. Vengo y le pregunto a la oposición, che, vengo a hacer esto, si ustedes ganaran, ¿cómo lo ven? Vengo a desarrollar este plan de negocio a 15, 20, 30, 50 años. Lo que se dice, tratar de
en política, desarrollar una política de Estado, lo que se dice desde la actividad privada, garantizar la rentabilidad en el tiempo. Seguridad jurídica. La seguridad jurídica y llevarme la mía sin sobresaltos. Lo que hace ruido es eso. ¿A qué fue Grabois? En una ronda de reuniones con opositores, porque está reuniéndose mucha gente en Barrio Parque con Peter Thiel. Lo escrachan a Grabois, creo que con maldad, pero me imagino La hizo que correr, grabó. Pichetto habrá ido, Lustó estará por ir. Me parece que hay muchos que están hablando en esas tertulias con Peter Thiel. Y alguien que viene más del palo combativo, o sea, es naturalmente normal que Pichetto se siente en esa mesa. Sí. No es normal que quien tiene el discurso del Dios dinero, y repetía al Papa Francisco, Dios dinero, culpable, los males, el capital, va y se sienta con los tipos que están sentados arriba de una montaña de oro como el Everest. Y yo creo que si quisiera tener una entrevista, por el motivo que sea, la forma que lo haría esa. A la luz del día, abriendo la puerta, entrando por la puerta principal, acá estoy, vengo de frente. Claro, peor sería si le sacan una foto infraganti en un estacionamiento oscuras. Claro. Sí, sería mucho peor. Pasándose sobres de papel madera. Igual te digo, voy a tirar algo medio polémico. Yo creo que hay más puntos de contacto ideológicos entre Grabois y Peter Thiel que Pichetto con Peter Thiel. Puede llegar a ver. Eso porque, pero pará, eso es porque Pichetto está completamente cagá y ya no tiene nada dentro del cerebro. No, yo creo que es eso, que es un jugador del presente Pichetto y lo identifica como un jugador del futuro de Grabois. Entonces, para asegurar su plan de inversiones acá, quiere ver los actores futuros que pueden emerger para decir, no me toqué la mía. Tenés un excelente punto y te lo doy vuelta. Si se junta con Lustó, o sea, el cabeceador de fetos no va a tener nada para requerir que lo convenza. O sea, yo creo que él, Mr. Cabeceador, va a tener que... Es un apodo que le puso el Jabote, no importa, no entremos en detalle. Va a tener que él persuadir más a Peter para que le sea beneficioso. Ahora, si Grabois ya se planta con su trayectoria combativa, es más una posición de ida y vuelta. Porque si sabe las chances muy bajas que tiene Grabois de ser presidente, pero si llegan a suceder, va a afectar mucho más los planes a largo plazo de Grabois que Lustó como presidente. Entonces, esa referencia de poder está más en favor de Grabois, porque en todo caso, no creo que haya sucedido, pero Peter le tenía que pedir, ya le digo Peter porque son amigos, le tenía que pedir, che, no me rompas todo si llegás a ganar vos. Cambio, Lustó le va a tener que pedir a Peter, che, mirá que si gano yo, te voy a dar más de lo que está dando Jabote para generar algún tipo de apoyo. Entonces, eso me parece genial y debería justificar, debería hacer que nadie lo cuestione al loco Grabois por haberse juntado, que debería ser un éxito. Debería ser, che, loco, qué buena idea juntarse con este tipo que todos lo toman como el diablo. Pero si fuera porque además, sí, ojalá, sería muy inteligente de su parte. No, pero porque además otra cosa que es esta idea de que, a ver, el riesgo Cuca es un mecanismo comunicacional que es campaña del miedo, como lo hablamos muchas veces. Habiendo dicho eso, si empieza a proyectarse que va a ganar Kicillof la presidencia, los mercados se van a asustar, porque los mercados son completamente cobardes, y se va a ir toda la mierda. ¿Eso quiere decir que va a desaparecer el país? No, todo va a volver, todo se va a igualar, se va a sobrevender y después va a equilibrarse. Así funciona el mercado. Pero va a haber una bajada considerable. Si no gana Milei, va a haber una bajada en los mercados considerable. No lo digo como una cosa de hay que votarlo a Milei, entonces no. Creo que no, porque esa bajada va a pasar y tiene que suceder en algún momento cuando no gane Milei, porque en un momento va a perder aparte, sea que gobierna 4 años o gobierna 8. Pero sin embargo, está bueno que algunos actores que tienen un poder increíble en los mercados actuales, porque Peter Thiel, muchos lo hablan como solamente el CEO de Palantir, pero es de lo que se llama PayPal Mafia, son los inversores más grandes en la mayoría de los grandes proyectos tecnológicos, hasta previo de la IA. Eso quiere decir que el tipo tiene su dedo en la balanza del mercado, no te lo puede dar vuelta solo quizás, pero tiene influencia. Entonces, si vos ya vas y le demostrás, como Grabois, como quien sea, como Kicillof, como quien sea, que no sos lo que muchos dicen, no sos un comunista que va a expropiar todas las empresas privadas que hayan venido a Argentina, eso puede llegar a ser beneficioso en algo que es completamente matemático, que es, si no gana Milei, que está entregando la cola completamente en los mercados, el mercado se va a la mierda. Eso va a pasar igual. Pero está bueno tener esas preparaciones, porque de nuevo, me hace parecer muy de derecha decir esto, pero es objetivo, muchachos. Cuando en la elección de medio término parecía que tenía más chance de que le vaya mal a Milei, el dólar estaba yendo a la mierda. Y los mercados estaban replicando eso. Cuando empezamos a darnos cuenta que iba a ganar, la Libertad Avanza empezó a plancharse y empezó a bajar. O sea, ¿qué significa eso? Así operan los mercados, no les importa nada, no tienen ideología. Y nosotros tenemos que también reaccionar ante eso, porque si nosotros queremos cambiar desde la matriz productiva del país hasta cómo funcionan las inversiones extranjeras en este país, qué es lo que entregamos nosotros, qué es lo que entregan ellos, tenemos que jugar un poco ese juego.
con diferentes reglas, diferentes objetivos, pero hay que jugarlo. Decir, tirar el tablero de ajedrez a la mierda, decir no jugamos, es de nene idiota que no sabe cómo funciona el mundo. Pero nadie lo hace así, ¿eh? Es una construcción de los medios que juegan en contra. O sea, ni lo hizo Néstor, ni lo hizo Cristina, ni lo hizo nadie, digamos. La entelequia esta del hombre de paja, ¿cómo es? Sí, Pelean contra gente. la falacia. La falacia del hombre de paja no existe, es una construcción mediática donde, claro, se le planta una discusión mucho más férrea a los sectores dominantes y te construyen ese hombre de paja para no tener ese tipo enfrente que te discute y poder hacer lo que quieren. 100%, con Milei. 100%, pero ¿sabes cuál es el problema? Ese hombre de paja es el que domina la discusión. Entonces vos tenés gente, especialmente gente joven, que va a votar por primera vez o la segunda vez que vota, que arranca con ese sesgo. Entonces, no es una comparación que tenemos que poder eliminar, pero no podemos directamente eliminarla. No, hay que enfrentarla. Es la discusión de fondo. Hay que enfrentarla. Eso quiere decir que hay que aceptarla primero. Hay que decir, esta es la discusión que estamos enfrentándonos, hay que contrarrestarla. Porque lamentablemente lo ideal sería poder decir, hablemos de otra cosa. Sí, pero vos tenés un error en tu análisis. Me parece que, sí, porque para mí esto va a avanzar y Milei tampoco va a poder demostrar que asegura los negocios. Porque esto va a ir profundizándose, la crisis económica va a ir profundizándose, sobre todo para el pueblo. Y cuando el pueblo se empieza a resquebrajar en confianza con su presidente, empieza a tener problemas el mercado, porque hay una inestabilidad latente en la sociedad. Entonces, si esto continúa de esta forma, aunque a los mercados le vaya bien por un tiempo, si a la sociedad no le va bien, si a la gente no le va bien, empieza a haber una relación entre la crisis que puede tener la sociedad, la calle y los mercados, porque no hay posibilidad de que él pueda reelegir. De hecho, entonces ahí se empieza a complicar también los mercados. de hecho, Entonces te estás perdiendo el análisis de qué pasa si este sistema económico se profundiza en el deterioro de la vida cotidiana de las personas. Quiero verlo en las urnas, es lo que pasa. No lo sabemos. Porque hasta ahora no pasó, porque es lo mismo que Sí que pasó, tuvo que jugar a Estados Unidos, ¿cómo que no pasó? Tuvo que venir el Papi Sam y ponerle justamente 20.000 palos. hay que verlo en las urnas, y no pasó en las urnas, ese es mi punto. Porque lo mismo que está diciendo vos se decía en 2025. Pero pasó en provincia, hasta que vino el otro. Pero hasta que vino Trump y la puso. Lo mismo se decía en 2025. Eso es lo que voy. Ya tuvimos esa discusión. Estoy hablando del 2025. Y bueno, pero la estamos teniendo de vuelta para 2027. La discusión tiene que ir por otro lado. Tenemos que superar esas discusiones y poder darlas, porque en términos reales, esto de la realidad no se estaría viendo todavía. No digo que no esté pasando, porque yo también lo observo, pero digo que no impacta en algo que termina siendo más comunicacional que otra cosa, que es el resultado de una elección. Porque Ejemplo, esa elección, Macri 2018. Se terminó el carry trade, se fueron todos, perdió Macri. muy diferente el país en 2018 que en No lo veo tan estuve diferente viendo- en la perspectiva de los mercados. algo que estuve viendo estos últimos días de analistas económicos que conocen al mercado, que hablan de ¿viste? Lo que el mercado quiere, lo que el mercado, que en realidad se refieren a Wall Street y a los que realmente tienen capacidad de mover, de torcer destinos de países, ante la imposibilidad del peronismo de cualquier fuerza de presentar una alternativa contundente, visto desde ahora, por ahí más adelante se logra, para el año que viene, se sigue viendo desde afuera un riesgo político, pero no tiene que ver con el riesgo político, un riesgo cuca, no con el adversario, sino con el mismo gobierno. El riesgo de la sostenibilidad del plan económico. De hecho, algunos dicen que hay una especie de tensión entre el equipo económico de Caputo y Milei, diciéndole tenemos que aflojar algunas variables de las que manejamos para poner un poco de plata en la calle, un poco de plata en el bolsillo de la gente, porque si no tenemos problemas electorales el año que viene. No porque haya una alternativa, sino por esto, por la bronca que genera el principal elemento para lograr la meta de la baja inflación, que es liquidar el consumo y liquidar la actividad económica. Eso por un lado. Entonces el riesgo sigue habiendo un riesgo político, porque siguen satisfechos con lo hecho económicamente, pero por si el tipo puede, el que hasta ahora le sirve, que Milei puede pasar holgada una primera vuelta o un balotaje. Eso por un lado. Te tiro un análisis. Sí, sí. Cayó 10% interanual el consumo de carne, otra vez. Digamos. Sí, es el menor en 20 años. En 20 años, digamos, hay un elemento. Es una barbaridad. Entiendo que lo que vos decís, la elección, hay elementos que marcan que la parte baja de la sociedad, de la mitad para abajo, la está pasando mal. La está pasando mal, pero ¿cambió la sociedad o no? ¿No tienen esa sensación de que cambió, que acepta cualquier cosa? Que lo que está aceptando en este momento, no sé, le hace en la época de Macri, no lo toleraba. No sé. Que la gente realmente, como decía Milei, aprendió a sobrevivir y de alguna manera van a vivir. Y uno camina por el conurbano, por los barrios y venden en cada cuadra
tenés el que vende la tortilla, el que vende, que usa una parrillita, un choripán, el que saca las ropas, a veces ves ropa que ni para regalar, que la pone a la venta, que venden cochecito de bebé, que es terrible. Y digo, la gente aprendió a sobrevivir y va a sobrevivir de alguna manera, más a un estilo. Yo me acuerdo cuando fui hace 20 años a Bolivia, nadie pedía, todos pobres, y un cajoncito de manzana y vendían cualquier chuchería arriba de ahí. El argentino antes, o el pobre, o el sujeto social que querramos poner, digamos, en este contexto, era combativo. No aceptaría ni una décima parte de lo que está viviendo. Entonces, mi pregunta es, ¿esto vino para quedarse, esta aceptación del destino? Bueno, me tocó ser pobre y bueno, está ordenando la macro, no hay inflación, pero me estoy cagando de hambre y lo acepto. Yo tengo mis dudas. Si esos números se traducen realmente en el ánimo de la gente, el humor social y posteriormente lo electoral. Es por eso que esta elección que viene es tan importante, porque si todo esto, por ejemplo, el consumo de carne, si está en este momento ahora, que suele ser un poco más beneficioso económicamente este semestre que el semestre secundario del año, si ahora está así el consumo de carne y esto continúa en esa misma dirección, y sin embargo Milei llega a ganar el año que viene, eso quiere decir dos cosas al mismo tiempo. Que esta idea de sacrificar el corto plazo por el largo, por más que no sé de dónde está la visualización de que ese largo se está mostrando como algo realmente superador para lo que queda de clase media para abajo, pero suponete que se haya convencido, eso está ya marcado y va a tener más tiempo aún. Y después el otro lado de que no hay una puta alternativa del otro lado, que diga, che, hay cosas que quizás deberíamos haber hecho mejor, pero acá hay un horizonte mucho más superador que esto, sin tener que sacrificar absolutamente todo. Y un ejemplo muy claro es, ante la financiación universitaria, que representaba un poco más de 1 punto del déficit, al fondo Milei le mandan un informe diciendo que si llega a suceder esto, que genera más de 1 punto del déficit, tiene plan B y plan C para ajustar. Uno de ellos son prestaciones sociales, uno de ellos son que es limitarlas y hacer una especie de juicio más cortito respecto a quién se las merece recibirlas o no, para ajustar, claro, es un ajuste, para ajustar 0,49, si no me equivoco. O sea, y el plan C era lo mismo, pero un 0,30. Entonces vos vas a ajustar por izquierda otros sectores para poder mantener ese equilibrio, además de tener que hacer ese gasto forzoso en educación. O sea, te obligan a gastar educación que no querés, pero tenés otros lugares para cortar más aún, que terminan afectando más aún en el corto plazo que educación. Porque uno, tenés que ser muy pelotudo para darte cuenta que el gasto en educación es una apuesta a largo plazo, pero el efecto termina siendo también un poco más a largo plazo. El efecto real, más allá de los profes que se quedan sin laburo algunos, el efecto a términos macros de país se nota en una generación más adelante. Ahora, cortar por prestaciones alimenticias y demás, algo se nota inmediatamente. Y están dispuestos a hacerlo. ¿Para qué? Para mantener ese equilibrio, para mantener el superávit, para mantener los acuerdos con el fondo. Algunos no le dan bola y no lo mantienen, pero otros en términos de ajuste sí lo están manteniendo. Entonces, si fallamos en dar una alternativa a eso, y llegamos a perder el año que viene, por primero nosotros somos más pelotudos que ellos, ese primero aún, porque no logramos mantener una alternativa, y segundo, porque se ha logrado ese sacrificio del largo por el corto, quizás también, y me estoy poniendo muy en autocrítica, pero hay que quizás aprovecharlo, porque los gobiernos, el último gobierno que asumió diciendo que tenía como prioridad al pueblo, fue un gobierno de mierda, entonces gastamos esa bala. Esa bala fue gastada. Y el que viene ahora diciendo, no, yo tengo prioridad al pueblo, le dicen, no, este es otro más. Pero es otro más como Alberto. A ver. Pero me voy a poner de vuelta en defensor de Alberto. A ver. Porque está de moda pegar, No, bueno, se lo merece. criticar. Pero muchos de los problemas del gobierno de Alberto fueron por defender al pueblo, excesivamente. Okay. Por supuesto, la impresión, darle la maquinita descontroladamente era para poner guita en la calle, era para el IFE, es para que la pandemia le pagaba la mitad del sueldo a los empleados, para actualizar el sueldo social complementario cada no sé cuántos meses por el índice de inflación. Todo fue para poner guita en la calle, para el pueblo. No fue en contra del pueblo lo que hizo Alberto. Después que descajetó la macro, las variables, estamos 100% de acuerdo. Claro. 100% de acuerdo, con un exceso de emisión, sí, está bien. Pero no fue por estar en contra del pueblo. Eso es un buen punto. Fue para el pueblo. Las cagadas que se mandó de desordenar todo fue en pos de una sociedad que después hoy se caga de hambre con Milei, que le recorta las jubilaciones, que les recorta el salario, que le pisa la paritaria, que, no sé, a todo que le saca medicamentos del PAMI, que se mete contra los discapacitados. Milei sacó alrededor en la elección de medio término un 40% de los votos a nivel nacional
y todas las políticas de Milei cruzaron a todos los sectores y afectaron a prácticamente todos, salvo los que siempre están bien, que le va bien con quien sea. No sé, el piñón fijo gobernando le va a ir bien igual. Digo, más allá de eso, a todos le pegó. A todos le pegó. Las Fuerzas Armadas. Hubo un decreto esta semana de permitirle al personal de las Fuerzas Armadas hacer Uber y Rappi. Una desjerarquización absoluta en uno de los sectores más proclives a votar a Villarruel, Milei y todo esto. Y lo siguen votando. Y están ahí contentos haciendo Rappi. Los militares, cuando tendría que estar tratando de discutir, no sé, mejoras en su formación, mejoras en equipamiento. Digo, hay una aceptación general de la pauperización y nos dedicamos a pegarle a Alberto, que lo único que hacía era poner plata. Está bien, un círculo económico y absolutamente imperfecto, estamos de acuerdo. Pero esto es mucho peor, eso es lo que quiero decir. Pero una frase, el gobierno de Milei fue de Top Gun y los F-16 a permitirles a que hagan Rappi y que hagan entrega de pedidos a las Fuerzas Armadas. Sí. A lo o sea, mejor lo entregan un F-16. Claro, bueno. Dan un Pintadito. No, bueno. pizza, ¿no? Claro, Un claro. color parecido a este. Yo sabes que quiero Rappi. una nueva propaganda de Rappi, viste que ahora se propaganda en el mundial todo el tiempo, que es Petri con su look homoerótico y las clases de Aviator entregando un Rappi en tu casa. Perdón, Petri que tiene me que fui a la salir- mierda. Tenemos que hacer eso. Déjeme Campera de de joder. cuero con parches. Claro, lo hacemos con Pará, IA, pará, como le pará. gusta al presidente. Hacerla, hay que hacerla, me gusta. ¿Estás queriendo decir que Petri tiene que salir del closet? ¿Cómo? Yo no dije eso. Yo dije look No, no, homoerótico. una analogía con Top Si Gun. vos tenés la cabeza tan cerrada que pensás eso, Puede ser. es otra cosa. Yo estoy diciendo que era un look, estoy describiéndolo, no estoy juzgándolo, por cierto. Yo quería Gran look. comentarle algo, no sé si lo vieron estos días, ayer o antes de ayer salió a través de una publicación de una revista que era norteamericana sobre una plataforma que se llama Dialogue, que creo que lo tenía Peter Thiel como uno de sus impulsores, o de los que, gracias a la empresa de Peter Thiel, funciona. Estamos esperando que nos llame Peter Thiel para ir a Barrio Parque a discutir. Que nos llame y que nos pida alguna rectificación de las cosas que hemos dicho sobre él. No Ya sé, le vamos a yo decir quiero, lo que tiene que yo quiero que conste hacer. que yo me definí en el segundo programa acá como Peter Thielista. Así no te va a Así llamar que nunca. Tenés que bánqueselo. tirar piedra para que te llamen. Regla alguno de Yo la- no quiero que me llame, yo quiero que no, sepa eso- que estoy de su lado, Peter. Estoy de tu lado, ¿eh? A los legales. Por se los favor, paga. no dejes que la IA Se los convoca. me mate, por favor. No, lo que esta plataforma era una plataforma que tiene varias funciones, pero es la de intercomunicar a tipos que están alrededor de todo el mundo a la altura, por sus empresas y sus desarrollos, de esta nueva clase de empresarios tecnológicos. Algo que puede chocar con la serie Succession o Billions, ese tipo de cosas. Esos tipos donde en los listados que trascendieron de la gente que pertenece y que tiene un grupo de WhatsApp o de algo similar, aparece, por ejemplo, Galperín, como uno que accede a ese club de supermillonarios. Habían hablado de dos argentinos y no escuché después quién era el otro, pero uno era Chatarrín. Galperín. Y que esa plataforma que estaba en internet, que obviamente es muy, muy minoritaria, muy exclusiva en su acceso, tiene una propia app de citas. No, bueno. Para que la casta también tenga salidas y tenga la posibilidad de relacionarse siempre con esta casta global. ¿Cuántos ceros tenés que tener? No sé, 1.000 pero millonarios. seguramente con todos los requerimientos de invitación, etc. No, pero el dato que me pareció interesante, para decir, sobre todo hablando de política y de un elemento que vamos a tener que tener en cuenta cada vez más, que son estos factores supranacionales, es que uno de los tipos que aparece en el listado y está usando varias de las funciones de esta plataforma es Scott Bessent, que es el salvador de Milei el año pasado. Es el salvador, porque la chocaban, pero a 200 kilómetros por hora, si no venía el Tesoro norteamericano a comprar pesos y a quemar dólares acá. Que después no fue tanto a quemar, porque en el saldo dijeron que habían hecho un buen negocio. Pero quiero decir, mismo en Estados Unidos no entendían la obsesión de Scott Bessent por ir a rescatar a Argentina. Lo que pasa es que esa No fue una se entendía masterclass lo de que explicaban. Caputo. ¿Eh? Fue una masterclass de Caputo y vos sos muy cuca para darte cuenta. Ese es el problema. No, justamente lo estoy señalando. Hay elementos que, a ver, quizás Peter Thiel cometió la torpeza de venir a vivir acá, para hacerlo más
no hay una localización para esta nueva élite mundial. Le debe gustar la gastronomía de Buenos Aires, quizás, o alguna ciudad. Estar lejos del europea, quilombo. árabes o algo así. Estar lejos de las hipótesis de quilombo nuclear. Estar esperando el Exactamente, bombazo y dijo, y deben "Quédate estar tranquilo". las retroexcavadoras haciendo un terrible pozo en algún lado para el búnker que se va a construir. Claramente. Yo lo haría, por ejemplo. Pero estos juegan política y va mucho más allá, incluso de las alianzas partidarias que podemos formar acá, que creo yo que en el nivel de debate político que por lo menos veo muchas veces de nuestro lado, que es de lo que conozco, está años luz de discutir estas cuestiones. ¿Qué pasa si hay...? Porque está bien, el que cree que todo se explica por logias es un paranoico, pero el que cree que no existen este tipo de cosas también es un gil. Sí. Por lo menos lugares donde se concentran poderes de distinto origen y se ponen de acuerdo en 2 o 3 cosas que coyunturalmente les... ¿Qué hacemos con Argentina? Esto, esto y esto. Es que, Ponemos acá, sacamos No, acá. che, Y ahí- tengo este problema en Argentina. A ver a quién tengo. Al secretario de Tesoro norteamericano. Che, ¿te molestaría esta semana sacar un tuit con esta declaración? Digo, ¿cómo la política ciudadana, común, de militante, de carne y hueso, de desempoderado como somos cualquiera de nosotros, le juega o le trata de empardar el juego a esa grande estructura? Digo, eso. Y si bien todo lo que hablábamos antes del riesgo Cuca en términos comunicacionales es una operación, un poco en la verdad, pero es una operación, sigue existiendo una parte en la que somos demasiado lúmpenes para darnos cuenta de que estos actores no se van a ir con ningún discurso ni nada por el estilo y que tenemos que tratarlo como lo que son, como entes que superan a la mayoría de las naciones del mundo. Sí. Hay algunas que no son más. Peter Thiel no es más grande que China, pero es más grande que casi cualquier otra nación que puedas mencionar. Sí, En términos de- Ecuador. Bueno, pobres los hermanos ecuatorianos, ¿cómo puedo decir pero, eso? Xenófobo, racista. Capacidad económica. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Odias a Latinoamérica. Ecuador no te puede mover el peso argentino. Peter Thiel lo puede mover. Quiero que te prohíban la salida a cualquier país de Latinoamérica, que tu DNI no sirva para ir a cualquier país del Mercosur. No te lo mereces. No, pero en serio, tenemos que dejar de ser tan lúmpenes y darnos cuenta que es como tratar con una nación más donde vos no le dirías, andate, no pongas un data center acá, no te pongas una casa acá. Qué sé yo, loco, vos podés creer que es un hijo de puta, pero al menos date cuenta que es un actor con el que tenés que lidiar. Y tenés que lidiar de manera seria. Y en términos de dispositivos comunicacionales, de medios y de streaming. El problema y de de este redes, país es que ese rol lo tendría que cumplir las élites y no lo cumplen. Porque si las élites de un país, de cualquier país más o menos serio, entiende que su país tiene que cumplir con 10 condiciones para tener más o menos un país vivible, las de acá de las 10 que hay que tener Bueno, pero ya hemos hablado acá que la diferencia entre burguesía y oligarquía Absolutamente. es por ahí. No les las interesa, élites de más que acá sacarnos. les interesa tener un quill para exportar y nada más. Sí, Después lo que pasa más lo que allá crezca o no crezca de acá. los límites del barrio cerrado, y bueno, que me lo administre alguno con vale goma. ¿Sabes? Y esa es la cagada y eso es lo que más bronca me da de Galpeta. Que las nuevas élites tecnológicas son las que están mejor preparadas para poder dar ese salto, porque no están arraigadas a nada natural, a nada físico, como por ejemplo la explotación de la tierra. Entonces Sí. podrían desarrollar una perspectiva más nacionalista porque no necesitan de la regulación de cuánto podés exportar Pero o yo que se creo llega. en esa épica del nuevo capitalismo de estos tipos, en personajes como Peter Thiel, etcétera, que han generado eso en base a conocimiento y, si querés, osadía empresaria. Ahora, Galpeta es hijo de los dueños de la curtiembre más grande del país. Es un heredero que le gustaban las compus y en un momento dijo, mira, agarro para acá y voy a copiar un modelo de negocio que ya existía. Qué cuca que sos. Sin quitarle más, digo, todos usamos pero Mercado el Pago, problema- todos usamos todo, pero la épica galperenista no la creo, ni creo que Pero no es una cuestión de épica, es una cuestión de la formación de nuestra elite. Tienen formación liberal anglófila, digamos, no creen en la nación, no les interesa el desarrollo de la nación. Mirá, les interesa. con la rebaja de Coto haciendo la torre Aston Martin en Miami. Y cuando el resto, $2 millones vale el piso. y cuando el resto del país Foto, ¿eh? históricamente se da la posibilidad de un movimiento popular que diga, ¿ustedes no quieren agarrar las riendas de un país que quiere ser un país en serio? Déjenos. La agarramos nosotros. No. La agarra el peronismo. Bueno, Te bombardean la plaza. Y como tampoco tenemos gran tradición de élite, porque no la tenemos, porque no tenemos 6 generaciones, como puede tener Inglaterra, de gente, de hombres de Estado, hacemos lo que podemos, hacemos gobiernos más o menos buenos, pero dentro de nuestro nivel de plebeyo y de popular. Queremos hacer, a veces mal, el laburo que no hacen otros y que deberían hacerlo. Totalmente. Y también en un momento de la historia, esas élites fueron cambiando el para qué. Anteriormente, las élites dominantes
tenían un propósito, una obra por delante. Quería hacer, pongámosle, la fábrica. Sí. Un monstruo gigante, enorme, 600 operarios. Se medía en las reuniones de la Unión Industrial cuántos operarios tenés, cuánto trabajo das. Digo, había algo concreto, tangible. No era un objetivo per se llenarse de guita. Se llenaban de guita al final del camino o a mitad o a los primeros 100 Creo que pasos. la palabra emprendedor le correspondía más a esa gente que a otro. Claro. Querían emprender realmente un... Estas nuevas generaciones, como son bienes más intangibles, no le interesa la obra, el legado. Es simplemente cotizar en bolsa, ganar más guita, Sí. llenarse. Y cuando venga uno que me compra, Y mismo... no digo Galperín, un montón más, y la vendo al mejor postor. Industriales de antes, y ya te digo, 2 generaciones atrás, no te vendían antes de los 90 ni en pedo la empresa una multinacional, porque era su obra. Y le venían con la guita, se la ponía arriba de la mesa y no te la vendo. Las generaciones posteriores, sí, los hijos dijeron, sí, ¿cuánto viene IRSA? Toma, No, y listo. también los hombres de Estado. Yo soy muy crítico de la generación liberal, del principio del siglo XX, etcétera. Pero hay algunas excepciones donde sí tenían por lo menos en la cabeza un país. Vos hoy vas y te vas para el oeste, y te vas a Campo de Mayo y entras y recorres con el auto y decís, pará, los que pensaron esto en la época de Richieri, de los que construyeron el ejército y las Fuerzas Armadas del principio del siglo, ¿qué país pensaban para hacer esta terrible obra? Cuando venís acá y ves el edificio, lo que es el edificio de Libertador, el de la Che, esto es un pentágono. ¿Qué país estaban pensando estos tipos para hacer este tipo de obra? No estaban pensando en un edificio de 3 para garantizar un departamento de policía. Esas élites, o poco de esas élites, la verdad que se lo llevaron puesto los hijos, los nietos, Claro. que quieren hacer la diferencia y quizás construir en Miami, Bueno, Puedes ahí, vivir y vivir de nada, de que renta. es lo que hizo la gente de Coto. ahí hay algo que quiero hacer un paréntesis con lo que decía vos de los edificios, que es algo que me parece que no va a ser imposible transformar en contenido, pero interesante para dejarlo en la historia, que nosotros hoy estamos en un edificio que se construyó en 1926, perdón, que era uno de los más altos en ese momento, que era el primero de esta altura en la Plaza de Mayo, Hermoso. que lo construyó una empresa internacional de seguros que decidió venir a este país y decir, vamos a construir semejante edificio con 9 pisos en ese momento, donde no era tan común, aparte de pisos altos, con subsuelo, con un montón de cosas, un edificio muy moderno, un edificio hermoso aparte, un arquitecto que no recuerdo su nombre, pero hizo 3, 4 edificios más en esta zona, y había una proyección, había una expectativa, que es algo que me parece que Milei le pegó muy bien a hablar de que en un momento fuimos potencia y después lo dejamos de ser. Me parece que está razonando fuera del recipiente cuando dice que la razón por la cual dejamos de ser potencia fue por el peronismo. Pero bueno, más allá de esa parte, esa épica de la historia pasada, que nadie la vivió, pero todos la sentimos, es una herramienta muy poderosa. Y creo que tenemos que también no permitir que se apropie ningún partido de eso. Hay que usarla mejor quizás, porque es algo que nos une un poquito. Nosotros sabemos que Argentina tuvo potencial de ser más de lo que terminó siendo. Ahora, hay 2 caminos. O el camino gorila de decir la razón por qué no somos es por los cucas, o el camino real, que es decir, loco, no nos fuimos por 1.000.000 de razones, pero tenemos el potencial todavía de volver a hacerlo. Porque generación tras generación aparece algo que nos da una ventaja comparativa. Muchas veces fue el agro. Creo que hoy es en parte también eso, el territorio, también los cerebros que tenemos. Los cerebros que nos permitían convertir, y voy a choreárselo a un amigo, Santi Siri, el concepto del capitalismo tecnológico nacional. No sé, loco, a los cucas los acusan de ser zurdos, comunistas, lo que sea. Eso es todo falopa. Acá no hay nadie que está poniendo en jaque el concepto del capitalismo. Quizás estamos poniendo en jaque la priorización, estamos poniendo en jaque que se queda afuera. Pero yo, al menos, a mí me gusta bastante y me gustaría que funcione mejor y me gustaría que podamos aprovecharnos de las oportunidades que hay ahora. Entonces, ¿cuál es una de esas formas? Creo que la única para salir de este quilombo y poder plantear crecer, no sobrevivir, sino realmente crecer, es aprovechar los cerebros que tenemos hoy para desarrollar una industria tecnológica fuerte, que tenga infraestructura, con data centers de IA, que tenga tecnología propia, que seamos dueños de lo que hacemos, pero que también hagamos cosas mancomunadas con los tipos que hoy son los emperadores del mundo moderno, que son, por ejemplo, y lo mencionamos muchas veces ya, los Peter Thiel de la vida, los Sam Altman de la vida, los Dario Amodei de la vida. Ese es el camino adelante, y si le podemos meter a eso agro, pero ya producido, no solamente mandar lo primario, si le podemos mandar a eso lo que sea, metalurgia, mandémoselo, Sí, hagamos todo lo que podamos, pero la tecnología es la llave que nos va a desbloquear un futuro real. Sí, y también otras áreas, ¿no? Que no están tan en el radar y que las dejamos de lado, porque volvemos a la discusión de qué lugar ocupamos en el mundo, ¿no? La División Internacional del Trabajo, qué rol tiene que ocupar Argentina en el mundo. En un momento de la historia fue un país agroexportador. Y muchos siguen considerando que
parte del rol que tenemos que ubicar en el concierto de las naciones es ese. Y ahí hay otro potencial, más allá de los data centers, la IA, que es toda una discusión que tenemos que ir aprendiendo y desasnando entre todos las implicancias a futuro o haciendo futurología, ¿no? Tal vez. Pero hay una que es concreta y es real, que es la agroindustria. Nosotros estamos hoy en día exportamos a Paraguay y en Paraguay se están asentando empresas de la agroindustria que hacen galletitas. ¿Por qué no le hacemos acá? Cuando tenemos, en su momento tuvimos, lo seguimos teniendo, ¿no? Arcor es una empresa que exporta al mundo. Digo, la salida es la agroindustrialización. Generas trabajo real, generás movimiento de mercadería, tránsito de mercaderías, facturación. Digo, hay un montón de potencialidades ahí y no, nosotros estamos exportando camiones por la hidrovía, barcos por la hidrovía y exportamos trigo a granel. Me parece que ahí también hay otra cuestión que no la ve nadie. Eso, lo que vos decías recién del edificio, de toda esta zona, la zona del centro de Buenos Aires, que cada vez que viene un extranjero dice, no me esperaba esto en Sudamérica, es la París de Sudamérica. Racistas todos, racistas todos. Sí, ¿no? Y algunos diciendo directamente que el futuro de la civilización europea está más acá que en Europa, por todos los... por los inmigrantes, sí. Por los inmigrantes. Los refugiados, todo el quilombo, sí. No, pero hay una frase que siempre me gustó, a mí que me gusta... Como chico de provincia, cada vez que vengo a Capital me gusta ver los edificios y la arquitectura y todo eso. No, que se le atribuyan a distintos tipos de escritores extranjeros, pero es que Buenos Aires es la capital de un imperio que nunca existió. Y me parece como puede ser una idea piola de que, bueno, ya tenemos el decorado, la escenografía armada. Bueno, falta poner a la altura de lo que parecería ser o se quiso hacer en algún momento, donde claramente, en el momento que se hacía este edificio o tantos otros, seguramente caminabas 10 kilómetros había gente con malnutrición. Porque yo no me acuerdo, creo que algunos de los militares fusilados por la revolución fusiladora en el 50 y pico, en el 56, no sé si era el discurso de o de otros, que decía que el problema para las oligarquías de la aparición de Perón es que vino a un país a poner un ministerio, un país que no tenía ministerio de salud, pero sí tenía ministerio de ganadería. Un país absolutamente incompleto por la obra de esas élites, que seguramente se regodeaban mirando los edificios. Un país que levanta a Milei. Milei dice que quiere volver a esa época, ese modelo de país. Exactamente. Entonces, quizás hacer algún tipo de trabajo de síntesis, de poder recoger lo que se pueda, lo que mejor se pueda de las utopías que tuvo cada generación y a ver si podemos crear la nuestra. Me encanta esa frase que dijiste porque es algo que tenemos que proyectarlo también y ahí me voy a poner muy poco federal y muy porteño, que no lo soy porque soy de Lanús, pero que yo también hago lo mismo, porque ser de Lanús es mirar la arquitectura de esta ciudad. Porque y la arquitectura de Lanús, ¿qué tiene? No sabemos leer, tenemos plomo en sangre, tenemos muchos problemas. Pero tenemos buenos cuellos, entonces podemos ver para arriba. No, pero ¿cuál es el punto? Que cuando veo esos edificios y me doy cuenta que la mayoría están vacíos, algunos están ocupados por el Estado, y yo digo, en cada uno de estos edificios que tiene más de 100 años, que tiene arquitectura francesa, griega, lo que sea, en cada uno de esos edificios tiene que haber una empresa tecnológica. Yo quiero que uno de esos edificios sea la base de Palantir para que después cagan a bombazos a los niños en el Medio Oriente. Espacial para... Sí, bueno, lo problemático sería que estén usando esto para usar drones en Medio Oriente, pero no importa, otras cosas. Que OpenAI tenga su sede en un edificio argentino. Imagínate si en esos edificios empieza a haber streams. Bueno, justamente. Qué horror. Sería terrible. Todos tarados, cucas, hablando de cosas. No, pero realmente, cada uno de esos edificios que uno ve y se emociona por el pasado de este país, y si te pasa como a mí, ves la proyección al futuro de que podríamos volver a tener algo de esa altura, yo quiero que adentro haya algo productivo, algo que apele al futuro que podemos construir. No va a haber la sede de una empresa del agro, porque quizás no le sirve mucho, a menos que sea una oficina. Claro. Pero sí puede haber la sede de una empresa tecnológica, una empresa de IA. Se mandó un proyecto a la legislatura porteña donde el microcentro, particularmente esta zona, va a ser un nuevo distrito de IA, con beneficios impositivos. Y algunos van a decir, che, pero ¿para qué necesita Peter Thiel beneficios impositivos? Yo, sí, dale todo lo que quieras darle. Si traes su empresa acá y empieza a facturar acá y empieza a pagar impuestos acá y emplea argentinos acá hasta que sean todos robots, hagámoslo. Apalanquémonos a esa industria que está creciendo, que necesita esos beneficios, para después volvernos una pieza fundamental en esa infraestructura.
Y muchos van a decir, che, pero esto después te entregan y les chupa un huevo. Puede ser, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Si nosotros logramos construir una narrativa, va a ser más difícil que nos descarten, que necesiten descartarnos. Y además, y esto es muy importante, que es la oportunidad, no para la teoría del derrame falopa de que si está tira acá, después nos va a dar una cosita, se le va a caer del vaso y vamos a poder tomar nosotros, sino es aprovechar el desarrollo de la infraestructura de una industria para tener una industria propia, que después sea propia, sea de argentinos, que tributan a Argentina, que emplean a argentinos, que salga de cerebros argentinos, que lo podemos hacer de la nada, sí, lo hemos hecho con muchas industrias que salen solo de la nada a través del esfuerzo a pesar de las crisis, pero mejor sería que haya un entorno, un contexto donde esas industrias se desarrollan por beneficios impositivos, por intención o por la dirección a la que está yendo el mundo, para que nosotros creemos la propia. La propia no va a salir de la nada. Es muy difícil que logremos eso, por más que igual deberíamos intentarlos. Pero si damos ese contexto y aprovechamos lo que se genera a partir de las necesidades que tiene estos tipos para poder plantarse acá, mucho mejor sería. Y yo quiero que en esos edificios que nos hacen parecer un imperio que nunca existió, estén esos tipos y estén después y al mismo tiempo los argentinos que están construyéndolo. En cada uno de esos edificios hay que haber una aceleradora donde agarremos 100 proyectos de pibes de universidades públicas, lo que sea, que quieran tener un producto de IA, que después si sale uno bien, ya justifica todo cualquier gasto que se pueda hacer. Es el modelo de Silicon Valley. Y que esos empresarios salgan Pero al balcón y saluden. Exactamente. Para- Y después se muden a Uruguay y dejan de pagar impuestos acá. Pero pará, Y tuiteen pelotudeces sobre Todo el jubilados tiempo. y se cagan en risa de ¿Y jubilados. esa industria agota la fuerza laboral de Argentina? Porque yo estoy de acuerdo con Ni eso. en pedo. No tengo problema. Ahí está el problema. Ni en pedo. Yo creo Pero que esa ninguna es- industria agota la fuerza productiva de Argentina. Yo creo que una no, pero me parece que Argentina siempre tuvo una tradición, y hablamos mucho de peronismo hoy, del 55 y demás. Nosotros hacíamos locomotoras, Aviones. aviones, enriquecimos uranio. Me parece que tenemos que pensar una Argentina así. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, que seamos potencia en todo en ese mundo que se viene, que ya es realidad y que va a profundizarse en los años próximos, pero me parece que tenemos que pensar en que hay una metodología o una historia en la Argentina que tiene que ver con esa industria y que Argentina no agota su fuerza laboral ni con la IA ni con el campo. Bueno, me van a matar, pero voy a dejar que me maten. Hay algo que decíamos recién de la agroindustria y de la parte de transformar los productos primarios en algo desarrollado para cobrarlos más y poder exportarlos. Y no tener que hacer esta pelotudez de exportarle granos a Paraguay para que después nos vendan cereales en la cajita de Zucaritas. Bueno, esa parte me van a matar. Pero esa parte es perfecta para automatizarse. Para que sean las primeras industrias que se automatiza y se genere esa producción local y luego se exporte. Y me van a decir, ¿vos querés que los argentinos no laburen? ¿Querés que nos caemos de hambre? Y la verdad es que va a pasar de todas formas. No, Pero para ¿sabés qué, laburar. ¿sabés qué lo peor? Va a pasar en Paraguay primero si no lo hacemos nosotros. Si nosotros nos decimos, che, pará, acá nos inventan una oportunidad, todos los granos se producen acá, que vaya a una fábrica en Argentina misma, que sean todos robots. Pero es ganancia. Antes que nada, que haya algo. Me alegro que estemos de acuerdo. Yo pensé que me iban a saltar con el láser detonador Cuca y me iban a decir, no, hay que... Tenés que Es leer de una nuevo. lástima, Tenés es que una leer la Sería lindo que encíclica. trabajen 1000, pero Sí. bueno, si toman a 100, bien. Tenés que leer la 100 que se encíclica sumaron. del Papa nuevamente. No, ese papa no sabe nada, boludo. Que aprenda a usar la computadora, bien, después hable. Dejémonos de joder, muchachos. Bueno, no hablamos nada del Mundial, ¿no? No hablamos nada mundial, pero quiero antes que cerremos que toquemos un tema, capaz que estamos 5 minutos, porque capaz que es un tema muy de mierda, pero quiero que me dejen sentirme influencer por un segundo. Y vamos a hablar en contexto. Y ahí sí quiero opiniones. Estamos bien. Les voy a dar un contexto. Este reloj tiene 35 minutos más de lo que en realidad pasaron, así que el programa hasta ahora va 1 hora. Estamos bien. Estamos bien. No me apuren la concha de su madre. ¿Qué es lo que quiero que hablemos? Girarás. La verdad detrás del quilombo de Luzu y Florencia Peña. ¿Qué pasó detrás de eso? Y la discusión real no es la mentira, la fake news, es el rol de los medios. Y de que, voy a decir algo, que en este programa me hacen decirlo mucho, pero eso porque ustedes son muy zurdos, que es que una de las pocas muy cosas que estoy de acuerdo con el presidente, de las 1000 cosas que dice el presidente, estoy de acuerdo en 3. Una de esas es que no odiamos lo suficiente a los periodistas. Porque mi respecto, mi análisis de lo que pasó en Luzu es la respuesta. Sí, Florencia Peña dijo una pelotudez. Sí, la producción debería haber sido mejor. No puedes decir que el padre de Messi se murió sin tenerlo confirmado, por lo que implica Messi para el país, que es un héroe nacional, nos gusta o no nos guste, lo es y lo va a seguir siendo. No puedo decir esas cosas, pero sin embargo lo que más me indignó y al mismo tiempo me llenó de interés es ver a todos los faloperos ensobrados de los periodistas diciendo, no, la integridad periodística y la investigación. Y claro que ella dice eso porque no es periodista, como si ser periodista fuera algo de lo que enorgullecerse. Cuando este país demuestra hace décadas que los más
ensobrados y los que menos respetan la integridad de la palabra y de los roles que tienen, el lugar que ocupan como comunicadores, son los mismos periodistas, pero no todos. Porque hay un montón de periodistas independientes que son buenos, que realmente hablan con verdad ante el poder. Pero justamente los Nelson Castro, que lo nombro porque es el que más respeto, porque es el único que va a cagarse a tiro con los rusos. Pero Nelson Castro, que al mismo tiempo que cuando Nelson Castro va a Ucrania, es un gigachad que se la rebanca. Ahora, cuando está acá, repite lo No lo mismo que llevan le a dicen. ningún lado. Pará, Lo sacan a pasear. me cortaste algo que estaba bueno para hacer un clip. Cuando Nelson Castro va a Ucrania, es un gigachad que se la rebanca. O va a la tablada y le hacen como la luna, Y la segunda que corta. como el alunizaje falso Pero la alunizaje. calle Ucrania, ahí Claro. la- La verdad que está armando el clip. Cuando Nelson Castro Ahí va. va a Ucrania, es un gigachad que la tiene así, y demuestra que tiene valentía, pero cuando vuelve acá, es un tarado que repite lo mismo que quieren que diga sus jefes. Entre ellos, esta pelotudez de la integridad periodística. Sí, Flor Pérez dijo una pelotudez. Sí, se merece que la raje del uso, por más que dijo que se tomó un paso acostado, se merece que la raje y que no la contraten nunca más en ningún lado. Discúlpeme, se lo merece. Por haber dicho eso del padre de Messi. Se lo merece. Los productores y las productoras también. Ahora, no pueden darnos clase de moral los mismos periodistas que dicen pelotudeces todo el tiempo. Y en ese contexto, y no me interrumpan, hijos de puta, voy a hacer un clipardo, si me desbloquea el Face ID, el top 5 de mentiras más grandes de los últimos 15 años del periodismo argentino. ¿Según quién? Según yo y Claude, la IA. Que voy a hacer una cosa, Claudio. este top 5 lo hice con un research de Claude, en un proyecto, está bien armado, yo sé de IA, no como estos muchachos que no saben un carajo. Y le di un contexto muy bueno, pero sin embargo tiene una tendencia a ser un poquito más derechita. Todas las IA tienen esa tendencia. Excepto en la parte del lenguaje. El lenguaje a veces son bastante progres, pero cuando empezás a las ideas no son progres. Y me sorprende que en este top 5, el primer puesto es del señor Jorge Lanata, que en paz descanse, que Dios lo tenga en la gloria, y sobre el otro Lanata, que era Martín Lanata, que es quien denunció a Aníbal Fernández diciendo que era la morsa, diciendo que era un magnate de los narcos y diciendo que, bueno, en realidad vamos por contexto. Este tipo es uno de los implicados que después fue en cana por el triple crimen de Ese General que dio la Rodríguez. entrevista en el living de Elisa Carrió. Sí, sí. Y es uno de los implicados en el triple crimen de los empresarios farmacéuticos de General Rodríguez. Sí. ¿Qué pasó? Lo marcó a Aníbal Fernández como la morsa, en el momento que era funcionario. Y después dijo, estando en cana, que Aníbal Fernández había ofrecido plata, millones, a otros presos para que lo vayan a matar en la cárcel. Pero en 2018, en un momento bastante malo para el kirchnerismo, donde ya no éramos gobierno en nada, éramos gobierno. Me delato yo solo. Ya está. Me quiero poner como menos cuca a la mesa, me delato yo solo. Pero cuando ya el kirchnerismo no era gobierno, Estás arrepentido. en 2018 el tipo salió a decir que era toda una operación, que era todo una mentira, lo de Aníbal, solamente Que para la morsa generar era esto. otro tipo. Exactamente. Sí. Que él dejó de entender que era la morsa Aníbal, que lo quería matar y qué sé yo, qué sé cuánto. En realidad no era el caso. En el medio se fugaron de la cárcel. Sí, bueno. Los atraparon en unos caminos rurales. Sí, me acuerdo. Una, una historia de esto de película. Es una historia para una serie de HBO. Es increíble. Pero ¿cuál es el contexto? Pasó Bullrich por los campos. Este caso fue muy importante también para que Aníbal pierda la Cambió la historia. gobernación. Sí. También la historia Sí, de sí, sí. Argentina. Y- Fue Vidal, gobernadora, y Macri presidente. En la construcción de ese tipo de notas, que no son la nota de actualidad, sino la construcción de una narrativa alrededor de... La Nata fue un maestro Sí. del cinismo y de la hijoputez. Bueno, y por eso ahí Porque viene. De 10 de esas campañas, son verdaderas campañas que hizo, Campaña. 9 son falsas. Bueno, y ahí viene el top 2, que el top 2 es la ruta del dinero acá. ¿En qué concepto? ¿La totalidad? No, porque vamos a ser honestos, muchachos, había mucha manito chorra en Pero ese las contexto. excavadoras en el sur. Pero, bueno, pero justamente, ¿se acuerdan del Ascar? ¿Se acuerdan de Fariña? Fariña. Que ambos dijeron, entre otras cosas, pero esta es la que después salieron a desmentir, que había entre 50 y 60 millones de dólares que se los había llevado Cristina. Después hay otras cosas que la causa continuó, hay gente que fue en cana por esto, pero esa cifra de 50 a 60 millones de dólares para Cristina, después salieron a decir que era una operación, que la producción de PPT, de Periodismo para Todos, les había dicho que querían la historieta, que querían la operación, y lo hicieron. Y luego, de nuevo, sin Cristina como presidenta, como vicepresidenta, sin nada de eso, salieron a desmentirlo. Y ahí lo conecto con el caso también del otro Lanata, de Martín Lanata, donde en un contexto donde uno puede decir, che, claro, no, Cristina vicepresidenta lo fue a apretar. No, estaban fuera del poder. ¿Quién lo fue a apretar? Le dejaron de pagar, en todo caso. Lanata le dejó de pagar y por eso salieron a decir la verdad. Está el video Che, en todas está donde la se Nata. cagan de risa, donde se cagan de risa todo en el programa de Animales Sueltos, Ujú. de Fantino, con Barrio Nuevo, el sindicalista,
contando cómo no, lo agarramos a Fariña, a Lascar, Sí. y me lo llevé. Y me pidieron que lo guarde, entonces lo guardé para que. Y ahí, en ese periodo de guardado, le fueron practicando la narrativa para. Digo, pasan esas cosas en este país. Por eso digo, con toda la furia que se le fue a Flor Peña con esto, con una que pasó muchas veces. Me acuerdo una vez hace unos años, no me acuerdo quién estaba también convaleciente, si fue un personaje tipo Sandro o algo, y se filtró el suplemento que tenía Clarín sobre la despedida a Sandro, ponele. Que claro, lo tenía armado meses antes, porque cuesta, no se puede armar de un día para el otro y venderlo con el diario. Y fue un escándalo. Todo el tiempo se está anunciando gente que se muere y Bueno, no se muere. Te voy a decir algo muy importante ¿Qué con es lo que esto. ocurrió ayer? Un error de producción, en segundo lugar de la conductora, pero Bueno, pero estás pasando de cuca, porque fue una pelotudez igual. Y me estás cagando el top 5. ¿Hay alguno que no esté? Puesto 3. ¿Hay alguno que no esté? Puesto 3, ¿sabes cuál es el puesto 3? Te voy Y a ahí es poner donde, Flor ahí, Peña ahí también. es donde equilibramos. Es uno de 678. Que es una operación que hicieron a Carlos Pagni. No me acuerdo de esta. Con una. Es una cámara oculta donde supuestamente era Pagni aceptando sobrecitos para publicar notas falsas. Pero después se demostró que no era de él, que era toda una operación. Y el 78 lo sacó. esa ¿Cuál es, anécdota cuál es el presente. problema? ¿Cuál es el problema? 678 era un programa de mierda, muchachos. Dejémonos de joder. Era un programa lleno de cucas donde vos, la escenografía ya te hacía sentir el olor a porro de ese programa. Era una poronga. No era porro. Sí, era un olor Nunca fui, a no falopero, No. boludo, de lo peor, de la parte más Si baja tenés que de elegir los a la camporistas de esa nata, época. ¿La nata o 678? ¿Qué elegís? No, ¿sabes? A ver, repetí la pregunta. Si tenés que elegir a la nata o 678 en ese momento. Me encanta tu pregunta, gracias por hacerla. De Lo, nada. lo elijo a la nata, ¿sabes por qué? No por lo que fue, mejor dicho, por lo que fue y no por lo que terminó siendo. La nata tiene una trayectoria mucho más grande y mucho No, más en ese interesante. momento te dije. Bueno, En ese momento. ¿qué Pero vos te elegís? pensás que me vas a definir qué Sí, pregunta ahora, voy a contestar. ahora. Yo te contesto lo que se me canta el orto. Top 3 no está la nata. Pero de los 5, en 3 está la nata. Yo te respondo lo que se me canta el orto, guante o casco. ¿Eh? Esta la aprendí de Moreno. Que sos policía, me da que tengo que decir. Déjate de joder. el de Pánico Número estaba 4, cuatro, número estaba 4, número 4. Malísima la Viviana del tres. Canosa y tomar cloro para curarse del COVID. Cuando tomó así al aire. Cuando tomó el aire, que después, años más tarde, confirmó que era agua lo que estaba tomando. Ahí está. Y no era ni siquiera cloro. Nadie puede Cuando tomar, el cloro ANMAT de esa manera. salió a decir, che, esto es peligroso. Y hay algo que es una conexión que se hicieron los medios, donde acá vamos a comparar Deja tomar. una operación y una fake news con otra operación y otra fake news que le hicieron los medios en ese momento, que es que un pibe de 5 años se murió por tomar cloro. Ese mismo año. ¿También era falso? ¿Eh? También era El pibe de 5 años sí era facho. No, no, ¡Falso! no pensé que te facho. También No, era no, no. falso. No, lo del pibe era verdad. Ahora, lo que es Sabía. cuestionable si la conexión, Qué si lo hizo por Viviana Canoas o no, No, eso no puedes conectar. cuestionable. Pero los medios, Es- ahí es donde está la operación, es Inception, operación dentro de operación. Porque en el contexto de Viviana Canoas diciendo esa pelotudez galopante, los medios salían a decir, "Che, se murió un pibe de 5 años por hacer esto. Capaz que el pibe lo agarró de abajo de la cena y lo tomó, pero la conexión hicieron, che, porque lo dijo Viviana Canosa, se murió un pibe. No sé si es verdad o no, pero ahí también hablamos de la integridad periodística. Vos no podés decir con autoridad que para sobrevivir a una de los momentos más críticos que tuvo la humanidad en tiempos recientes, tenés que tomar cloro. Porque así pasa que un pibe o una persona mayor lo toma y se termina cagando muriendo porque confiaban en Viviana Canosa y todas las cosas que hacía, que siempre fue una periodista del orto, pero confiaban en ella por una cuestión personal y tomaban un clorito y se cagaban muriendo. Cuando ella estaba tomando agua en cámara. Qué locura. El número 5 voy a poner a Flor Peña. Y lo que dijo del padre de Messi. En un mundial, sí, vale. Y saben, y además porque quiero ponerla solamente por una excusa, porque hay que hablar de lo que pasó en los medios, que fue una oportunidad para atacar al canal de streaming más importante del país y el más importante de Latinoamérica. Y del mundo. ¿Por qué? Porque los medios no sirven para nada. Porque los medios tradicionales, los canales de televisión, la radio, los periódicos, no sirven para nada. Cada año tienen menores visualizaciones, cada año tienen peores facturaciones comerciales y van a desaparecer porque su audiencia se muere porque son todos octogenarios. Entonces, el momento que tienen una excusa para atacar a los medios que realmente importan hoy, que realmente generan audiencias, que crecen y que están haciendo algo que realmente la gente quiere consumir, van a aprovecharlo. Y usan estas excusas de integridad periodística cuando no tienen ninguna autoridad para hablar de integridad o de moral, porque son los mayores mercenarios. Porque al menos, cuando está Luzu, vos sabés que le pone guita a Coca-Cola y Mercado Pago, y por eso no van a hablar mal de Galperín y lo que sea. Y al menos intentan ocultar esa parte. Mientras que los medios... En los formatos, ¿eh? Bueno, el formato es más transparente, aquel es más. ¿Cuántos años tenés? Está viciado. ¿Cuántos años tenés? No. No importa. con Ah, la- no sé. Ah, no importa. Hay una No, discusión, más de 30 y menos de 60. hay una discusión ahí Buen rango igual, buen rango. que más allá de... A ver, estamos en una transición, en un cambio de paradigma comunicacional. Lo que dice Alex es, la tele es un medio que tiende a morir y el streaming es algo que lo tiende a suplantar o que
En la lógica del mercado le va ganando mercado. Y encontraron la endija, la beta, para pegarle sobre un error, y fue medio corporativa la ofensiva. Bien, eso es cierto, apuntan al que va primero. Pero no de los Para streaming, pegarle al de lo que le formato. pegó fue la televisión, no fue los demás streaming lo que le pegaron a Florencia Peña. No, claro. Le pegó la televisión porque es Los una cuestión... periodistas ya establecidos son los que más violentamente le pegan. Sí, que muchas veces se cuidan entre ellos, que no se pegan entre ellos. Son los periodistas que Están discutiendo el negocio. La respuesta Bueno, de a eso voy. Fueron a una entrevista con el presidente porque le preguntaron más. Para cerrar la idea. Ricardo Quiato fue para los negocios. Por eso, para cerrar la idea, en la lógica del mercado, de un paradigma que le va ganando al otro, Tal cual. paradigma de Q, podríamos aplicar acá, ¿no? Que está en apogeo y en crisis. Bueno, la televisión está en crisis y hay un nuevo paradigma que está discutiéndole mercado. También le discute pauta. Y en muchos sponsors, en esa, acá no, porque acá lo hacemos pulmón y no ven un sope de nada. Ponemos plata. Yo recibo. Al revés, te lo llevamos como un nene, diciéndole que un día va a dar plata. Pero en la lógica de Luz y estos grandes, ya hay pauta fuerte. Sí, por supuesto. Y la pauta fuerte no es que agarra, podemos decir, mostaza, para decir uno de Nacional, No, y dice, vamos a agregar para los streaming. No, se la saca la televisión la que pone en streaming. Sí, No y agrega aparte, el doble de pauta. Entonces, Puede segmentar mucho mejor. rompe las aparte, pelotas. ese Entonces espacio- aprovecharon para caerle ahí. No, la construcción es, no son profesionales. Ahí está el punto. El desmerecimiento de que no son profesionales. Seguramente no es periodista, como un montón de imbéciles que hay en la televisión, como un montón de operadores berreta, como dice Milei, pero que son los amigos de Milei, no son los demás. Son Johnny Viale, son el pelado tartamudo de Trebú. pero te hago un paréntesis. Como si fueras periodista, ser neurocirujano, pelotudo. O sea, ¿qué carajo te da derecho a decir esto o aquello siendo periodista? Tenemos- Si pero la te da justifica- método. pero la justificación es la misma. Y No, el hay método un del error. pero no es un error. No, porque el te lo método, digo por qué. Pero pará, déjame terminar. Porque el método del periodista no es el certificado por un ente nacional que te dice tenés que hacer. No es un cirujano, no es un ingeniero que tiene que cumplir ciertas cosas para hacer un puente. Es un método que se puede aprender sin ir a una carrera de periodismo. Es un método hasta de autopreservación. Un periodista, en lugar de, aunque le estén diciendo por cucaracha, murió tal, yo vi varias muertes lamentablemente, vimos en la tele, de la del Diego hasta... Estaba con vos ese día, la del Diego. Sí. Y ante el minuto a minuto que te tiran algo que es probable, que está mal, que puede pasar, el periodista se cubre y dice, me están diciendo, chequémoslo por favor, producción, hay algo que está circulando. Me pareció que faltó eso. Y en segunda instancia decirlo, acá me dice la producción que cubrirse. Yo creo que el error de Florencia Peña fue la forma en que lo dijo. Medio riéndose. Medio riéndose porque vio el sentido de la oportunidad de si tengo una premisa, la tiro ya. Se desesperó en la primicia Con liviandad. y no cubrirse ante Bueno. la posibilidad que sea una fake. Porque uno dice, acá me dicen que Supuestamente, metes. supuestamente la verdad es grave. Bueno, se tiró de cabeza y bueno. Bueno, lo Yo digo, Aparte, yo- reunía todos los condimentos. yo adhiero- Florencia Peña, yo escuché un comentario en Gorila, la peronista que mintió sobre la muerte. Milei lo usó también. Milei mismo. Bueno, el aprovechamiento. Yo adhiero completamente y hace un ratito viendo el comunicado de Occhiato, que es el del dueño del USU, el tipo habla de negocios. Dice, no perdimos ninguna pauta, siguen los mismos que ponen la guita acá, quédense tranquilos que este negocio sigue funcionando. Fin, ya está. Después dijo muchas boludeces, pero si vos lees el mensaje, fue un mensaje económico. Es que la discusión Sí. es Fue sobre un mensaje de mercado. Fue un La mensaje de televisión mercado. está discutiendo la pauta Bueno. o no permitiendo que le siga quitando pauta a ellos. Acá- Es autopreservación. Aquí hay algo que no se habló mucho, y la verdad detrás de todo esto es que Florencia Peña es un cero a la izquierda hace mucho tiempo y no va a continuar creciendo y no va a tener una carrera más allá de esto. Hace mucho tiempo que ya no es relevante realmente. Y la verdad que lo que haya dicho, lo que no haya dicho, no es lo más importante. Lo más importante es el metamensaje detrás de todo esto, que es justamente quién lo dice, cómo lo dice y dónde está el negocio. El punto cuál es. Nico Quiato es uno de los empresarios más importantes en medios, probablemente el más importante ahora. Vos podés decir, bueno, Manieto hizo mucho más guita, qué sé yo, está bien, pero en la actualidad, en la parte reciente, es mucho más importante. Y demostró mucho más integridad con cómo respondió todo esto que cualquiera de los estúpidos periodistas ensobrados que lo terminaron criticando a él y a su formato. ¿Por qué? Porque es la última piña del boxeador que ya no le queda más masa encefálica y quiere intentar ganar
en su última oportunidad antes de perder la capacidad de sumar 2 más 2. Eso es lo que están haciendo los medios tradicionales ahora. Están intentando herir a los que los están enterrando y los que los van a enterrar. Porque si su respuesta es, le falta integridad periodística, claramente a la gente no le importa eso. La gente no le importa si hay integridad periodística como una cuestión, como un monolito. La gente le importa si se dice la verdad o mentira. Por eso tuvo un efecto esto para Luzu. Por eso fue algo negativo, que se lo van a cobrar y probablemente pierda un poco de audiencia, capaz que terminan perdiendo una marca. Pero lo mismo le tendría que haber pasado a todos los medios cuando hicieron todas las operaciones que enterraron gente, muchas veces políticos y funcionarios, que capaz se merecían ser enterrados, pero capaz que no por eso. Y sin embargo, hablan de un lugar de superioridad moral. Los mismos tipos que estaban en esa época, los mismos tipos que trabajaron con, por ejemplo, la Nata cuando hacía sus operaciones, los mismos tipos que trabajaron en 678 cuando 678 hacía sus operaciones para intentar ser un poco centrista y hablar de los dos lados. Entonces, dejemos de lado esa superioridad moral porque no existe y reconozcamos que el futuro está descerado con tipos que realmente supieron hacer negocios ahora y supieron comunicar como corresponde ahora. Y le rajaron a la gente que está detrás de todo esto. Y sin embargo, cuando se demostró que todo lo que había hecho la Nata, por ejemplo, con el caso de la Morsa, ¿a quién lo rajaron con eso? ¿Lo rajaron a la Nata? ¿Rajaron a los productores de la Nata? Nunca pasó nada. Y eso fue mucho peor. Alex, pero pará, en el fondo son dispositivos de poder. Pero fue una mentira. No importa el medio, lo que importa es el dispositivo de poder y cómo juega en la disputa de poder que hay en ese momento, en ese contexto, digamos. Lo que hay que entender es que los medios son dispositivos de poder. Por eso no odiamos lo suficiente a los periodistas, porque esos son los periodistas, los del poder. A mí lo único que molesta lo que dice Milei es porque agarrás a todos los periodistas. Y hay un montón que no pinchan ni cortan. Que son los amigos de él el problema. ¿Cómo? No los demás. Los peores son los amigos de él. No, los peores son todos, los amigos y los enemigos de él. Porque son todos iguales. Son todos ensobrados que aprovechan una oportunidad para intentar atacar algo que les está sacando su curro en vez de reinvertirse y hacer algo que apunte más al futuro. Yo tengo una sensación, porque el discurso de Milei me pasa lo que me pasa con el sindicalismo. Que yo estoy de acuerdo en algún punto que son un desastre. Okay. Estoy de acuerdo que hay corrupción. Estoy de acuerdo que hay perpetuación. Ahora, sé que un mundo sin sindicatos sería mucho peor. Entonces, los tolero. Lo mismo me pasa con el Chiquitapia. Sé que es un desastre, sé que hay corrupción, sé que no estoy de acuerdo para nada. Hacen de todo, que se la llevan entre 4 amigos, tienen causa por todos lados, que descuajeringan el torneo. Ahora, el Chiquitapia es la última barrera al Assad. Completamente de acuerdo. Yo no estoy en nada de acuerdo, salimos campeones del mundo. Déjeme terminar la idea para redondearla, pero hay que bancar al Chiquitapia porque lo que viene es la privatización del fútbol. No, porque es exitoso. El discurso de Milei, de los periodistas, estoy de acuerdo, son operadores, son un desastre, hay delincuentes escondidos de periodistas, pero Milei quiere un mundo sin periodistas. Y ese mundo es mucho peor. Entonces me parece que tampoco hay que subirse a esa de son un desastre, porque el mundo sin periodistas no te enterarías del caso de Libra, no te enterarías de nada. Es lo último. Yo quiero que haya un Alconamo. Si en el medio opera, qué sé yo, opera, bueno, pero que opere con la verdad. Que salga algo a superficie. Está con Adamón, si querés, bueno, entonces más serio. Hay que tener cuidado porque el mundo se vuelve más jodido. Y más ahora que no está el Indio Solari, el Papa y. Bueno, ahí te pasaste de cuca. Lo último que voy a decir de este programa, que es justamente eso, no. Se me fue. Vamos, estamos. No. No estoy de acuerdo con el Chiquitapia. Sí, vamos por ese lado. Vamos por ese lado. Ya estamos, desvirtuamos este programa de una forma terrible, que es, llegamos a ganar de vuelta y anulamos Mufa todos juntos y vas a tener que ir a secarle vos la nuca al Chiquitapia. Y vamos a hacer todo Assad. ¿Sabés qué? Todos los clubes de barrio, armamos un club para jugar a las bochas, dos viejos. Dos viejos en Vicente López, va a ser un Assad también, te aviso. Tienen a tiro al Chiquitapia, vuelvo a insistir con lo mismo. Y que no nos extrañe en cualquier momento, aparezcan los hombres vestidos de negro del FBI y le pongan los ganchos. Próximo en el palco programa. Y se lo lleven. Próximo programa quiero discutir el éxito. El éxito, muchachos, Chiqui. Grité mucho en este programa. Bancamos de acá el Chiquitapia. He gritado mucho, me indignaron mucho. Hay que terminar este programa. Y aparte, no lo mencionamos, porque arrancamos de una forma muy rara. Pero es el programa número 10. Fuimos 10 programas, 2 doble dígitos. Me encanta. Y sé que secar la nuca, se la seca. Por favor, entre todos. Bueno, todos.